Vamos a ver algunos datos estadísticos para nosotros importantes acerca de las neumonías, porque considero que son situaciones que para nosotros es de gran trascendencia que podamos revisar y ver algunos datos generales, datos epidemiológicos acerca de cuáles son las principales causas de muerte. ¿Por qué estamos hablando de neumonías? ¿Por qué hablamos de infecciones por virus respiratorios? Miren, si bien es cierto, en la actualidad las enfermedades cardiovasculares son el principal foco de las causas de muerte, pues la verdad es que si nosotros nos remontamos a toda esta era moderna, pues si bien las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son los que más matan, pues vean ustedes lo que vivimos en la pandemia hace algunos años y que nos sigue arrastrando todavía algunas huellas todavía. Pues el hecho de tener la COVID-19 o tener enfermedades crónicas respiratorias, vean cómo nos ha desplazado por fortuna a las enfermedades como la neumonía, que nos sigue causando todavía una gran carga de enfermedad. 2.1 millones de episodios de muertes, vean ustedes, en el mundo. Es nada despreciable, es un exceso, son muchísimos casos. Entonces, aquí para nosotros el ver lo que nos reportan los organismos, cuando nosotros vemos nuestro mundo en datos, que ustedes pueden ver esta referencia, si ustedes ponen esto, donde nuestro mundo en datos, aquí esta referencia, van a encontrar todos los datos estadísticos que hay que se pueden medir en cuanto a salud y en cuanto a muchos otros aspectos que seguramente son de gran utilidad para cada uno de nosotros. Pero en este en especial, el ver que las enfermedades como la neumonía sigue siendo de las principales causas de muerte, nos hace reflexionar y entender que debemos de estar preparados para dar la atención. ¿Qué sucede en México con las neumonías? Miren, si ustedes van a lo que nos reporta el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, pues nosotros vemos todos estos datos estadísticos que ellos recopilan y nos hablan simplemente de cómo los casos de neumonía reportados en el 2018, antes de la pandemia, ven alrededor de 118,000 muertes por año, recordando que existen alrededor de 125 millones, perdón, 25 millones de episodios de infecciones respiratorias que se reportan a través del sistema de salud. Es el dato duro. Antes de la pandemia, nosotros hablábamos siempre año con año de alrededor de 23, 25 millones de episodios. Pero si tomamos en cuenta que somos 129 millones de habitantes en el país, entonces hagan la reflexión de cómo es que solo se reportan 25 millones de casos de infecciones respiratorias. ¿Y esto a qué nos va a llevar entonces a la reflexión? Pues que cuando entró la pandemia se cayeron, se bajaron a cerca de 10 millones de episodios, más del 50% se disminuyó, pero en la era post-COVID hemos empezado a elevar nuevamente ese número de casos. Vean los fallecimientos que se tenían de neumonías alrededor de los 22,000 casos y que dentro de ellos las causas más frecuentes correspondían a, por ejemplo, influenza como tal identificado y que generalmente esto sucede en los pacientes en los extremos de la vida. Los extremos de la vida son aquellos que son menores de 5 años y mayores de 65 años, que tienen cierta comorbilidad y que sabemos perfectamente, lo aprendimos en COVID, el tabaquismo, el alcoholismo, enfermedades crónicas, el no tener una adecuada inmunización, son los principales factores de riesgo que voy a tener para adquirir una neumonía y que esto es lo que nos va a llevar a nosotros a entender el por qué cada vez en un país, si sumamos a esto el sobrepeso, que tenemos una epidemia del sobrepeso hoy día en México y que debemos de cuidar mucho a nuestros pacientes y sobre todo identificarlos y poder dar la atención que requieren. Cuando nosotros queremos ver, oye, ¿y cómo voy a tratar una neumonía? Y que en este día nos vamos a enfocar mucho solamente en las neumonías virales, pues también hay que entender que existen neumonías de origen bacteriano y que bien es cierto que en México existen diferentes guías, como la guía de práctica clínica, que muchos pudiéramos decir, pero es que, oye, no está actualizada, es de 2017. Bueno, la verdad es que sí hay cambios, pero no son tan sustanciales. Si bien existe también de la Sociedad Americana de Tórax, que también nos da unas guías de diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes adultos.
o los propios de la Sociedad Americana de Infectología, y que estos también nosotros los podemos ver y que estos al consultarlos, pues entendemos que existen los virus respiratorios y que los virus respiratorios nos están ocasionando muertes, desafortunadamente. Cuando nosotros intentamos recordar acerca de la fisiopatogenia de lo que es las neumonías, recordando que las partículas virales van a ingresar a través del tracto respiratorio y que se van a adherir a ese epitelio respiratorio y que van a migrar hacia lo que es prácticamente el tracto respiratorio inferior, pues hay que recordar que tenemos factores que me van a ayudar a protegerme contra estas infecciones, como puede ser tan solo el epitelio respiratorio con ese cepillo que tiene a través de todo el tracto respiratorio, recordando que nosotros tenemos un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, y que esto me va a ayudar a servir como una barredora para tratar de eliminar esas partículas virales o bacterianas que están llegando, ¿sí? Que tengo también lo que son unos péptidos quimiotácticos que van a ayudarme a proteger de estas partículas virales que llegan, y también que voy a tener ese moco que va a atrapar a esas partículas y que de alguna manera van a ser expulsados. Entonces, esto hay que recordar también que nosotros tenemos nuestros macrófagos alveolares que van a ayudarme en una fagocitosis y ayudar entonces a evitar que yo tenga una penetración en mi epitelio de lo que es precisamente esas partículas virales que me pueden infectar. Si nosotros entonces vemos que al perder nosotros la capacidad de respuesta inmunológica, una capacidad en la que mi epitelio respiratorio está empezando a perder la oportunidad de defenderse, pues entonces vamos a entender que me va a ocasionar un daño y que me va a provocar una reacción inflamatoria primaria, donde recordemos nosotros siempre que la manera de defendernos es a través de producir inflamación. Y la inflamación lo que intenta es limitar el daño que me va a ocasionar una presencia de una partícula viral que va a estar afectándome en mi anatomía y en mi fisiología pulmonar. Entonces, cuando esto se ve alterado, por recordar que esa cascada proinflamatoria básicamente conducida por interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, pues todo esto es lo que me ocasiona una cascada de inflamación importante y que va a ocasionar un estrago, un daño, y que entonces la consecuencia final es la alteración de la hematosis, entendido como el intercambio del dióxido de carbono con el oxígeno, que es la función principal que debe tener el aparato respiratorio y en especial nuestros pulmones. Esto es lo que tiene que hacer, pero cuando esto no sucede, empezamos a sufrir un daño importante. Entonces, siempre las mejores estrategias que vamos a tener, pues son la vacunación. Por eso es que en esta temporada, recordemos nosotros que tenemos nuestras semanas epidemiológicas a lo largo del año y que de la semana 40, que corresponde más o menos los primeros días de octubre, a la semana 20, que son los primeros días de mayo del año siguiente, es cuando más vamos a tener circulación de virus como influenza, de virus SARS-CoV-2 que me provoca la COVID-19, vamos a tener también infecciones bacterianas como neumococo, y por eso es que al tener lo que es una vacuna, buscamos proteger a todos los grupos de edad. Si bien hablamos que los menores de 5 años y los mayores de 65 años son los más vulnerables, no podemos perder de vista a la mujer embarazada, no podemos perder de vista al profesional de la salud, no podemos perder de vista a todos aquellos que de alguna manera tenemos atención directa sobre los pacientes. Y esto entonces nos debe de hacer considerar que cuando tenemos una comorbilidad, y dentro de ellas hoy día, al estar en un estado proinflamatorio por el sobrepeso, pues es lo que debemos de recordar, que tenemos que estar protegidos. Por eso, en el mes de octubre es la estrategia nacional de aplicación de vacunación, básicamente contra los virus que tenemos, que es influenza y SARS-CoV-2. Sin embargo, recientemente, y ahorita lo voy a hablar más adelante,
Recordemos que virus sincitial respiratorio hoy día es una realidad, que ya tenemos algo contra el virus sincitial respiratorio y que lo voy a compartir con ustedes, que son los datos más nuevos que hay en todo el mundo. Vamos a ver entonces que cuando nosotros tenemos los casos de infecciones respiratorias, vamos a ver cómo estamos en pediatría y les voy a compartir cuál es la circulación que tenemos. Esto es lo que nosotros vemos en el Hospital para el Niño en Toluca. Si vemos de enero, aquí la temporada de 2022, 2023 y 2024, esta es la circulación de lo que nosotros tenemos, que desafortunadamente nuestros datos fueron cortados por alguna falta económica de insumos para nuestro laboratorio de biología molecular. Pero vean ustedes cómo la temporada que les estoy hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, esta que está aquí, vean, es la temporada invernal, la temporada de mayor circulación de los virus respiratorios. Véanla nuevamente en el siguiente ciclo que estamos viendo. ¿Y cuál es uno que de los que tuvimos nosotros un gran problema en la temporada 2023-2024? Vean ustedes el pico de mayor incidencia de virus sincitial respiratorio. Este virus para nosotros abarrotó los hospitales, nos llenó las salas. Mi hospital, que tiene 180 camas de pediatría, al 100% la ocupación. Inclusive debo comentarles que en nuestro servicio de urgencias, desafortunadamente, a veces hasta 10, 15 pacientes amanecían ingresados con las mamás abrazando a sus bebés en la sala de urgencias porque no había hospitalización, no había oportunidad de meterlos a una cama. Estábamos sobresaturados. Si ustedes consultan esto que están viendo aquí de Syndromic Trends, que es de BioFire, pueden ver en tiempo real la circulación de todos los virus respiratorios en el país. Esto que ustedes ven aquí es el resultado de lo que hay en 217 equipos de biología molecular que existen a lo largo de todo el país. Y ustedes pueden ver en tiempo real, esta que yo les puse aquí era del 23 de noviembre, que fue cuando hice la plática, pero pueden ponerlo en este momento ustedes y pueden hacer el ensayo y van a encontrar que les aparece aquí 1 de diciembre de 2025. Si ustedes ven cuáles son los virus que están circulando más, vean ustedes, en más del 20% de todas las detecciones corresponde a los rinovirus y a los enterovirus, ¿sí? Pero vean ustedes los virus de influenza, cómo tienen su papel y empiezan a ir figurando aquí. Si ustedes me dicen, oye, en este momento la circulación de virus influenza es muy alta, está comenzando. Pero si me remonto a un poco antes de octubre, vean ustedes, entre más o menos mayo, junio, julio a octubre, ¿qué tanto alcanzan a ver en verde? Muy poco. Por tanto, no hay circulación del virus. Si yo quisiera hacer pruebas aquí, pues prácticamente no me van a dar, no me van a detectar. Pero acá ya me van a detectar lo que son la aparición de este virus. SARS-CoV-2, afortunadamente, en esta temporada estamos viendo muy pocos casos, muy pocos casos. Entonces, existen otros coronavirus, no es solamente SARS-CoV-2, pero vean la circulación de los coronavirus es alrededor del 3.8%. Entonces es muy bajo. ¿Cuál es el que me estaría por excelencia circulando en este momento? Yo me voy al morado y entonces vean virus sincitial respiratorio, ¿sí? Cómo está circulando el virus de influenza y cómo me están circulando los coronavirus y dentro de ellos SARS-CoV-2. Empiezan a elevar. ¿Por qué? Porque vean acá la temporada 24-25 y ahora estamos en la temporada 2025-2026. Esperamos elevar el número de casos de influenza de una forma significativa, ¿sí? Entonces, esto para nosotros debe de resultar muy interesante y los invito de verdad, busquen esto y directamente les va a abrir este que les estoy diciendo. Y es en tiempo real. Ahora, las infecciones respiratorias, ¿qué me dice la Dirección General de Epidemiología a través de los SUIBE?
El SWIB es una herramienta que semana a semana los hospitales estamos refiriendo a la federación para que se haga un seguimiento de vigilancia epidemiológica y vemos los casos y la tasa de incidencia de las infecciones respiratorias agudas y vean el comportamiento en los últimos 10 años. Una en comparación de la semana 43, que es en la actual en la que nos estamos encontrando, bueno, fue la semana pasada, porque estamos empezando la semana 44, pero hasta la semana pasada, si hiciéramos un comparativo de los últimos 10 años, vean ustedes la carga de enfermedad que teníamos en 2017, 2016, 2018, 2019. Vean cómo en COVID se cayeron de una forma tan impactante que les dije yo que se redujo en más del 50%, pero vean cómo empieza a elevar. Afortunadamente, con esto que estamos observando en los últimos 3 años, nos queda claro que si bien el hecho de lavarnos las manos, el uso de cubrebocas del personal de salud, de muchas personas inclusive que no tienen que ver con el sector salud, utilizan un cubrebocas, ha disminuido significativamente alrededor de un 30% los episodios respiratorios. Y esto lo pueden ver ustedes en su consultorio, como las infecciones respiratorias, si bien esperábamos en el mes de octubre una gran afluencia en los consultorios o en los servicios de urgencias, la verdad es que no ha estado tan saturado como fue tan solo el año pasado. ¿Sí? Sin embargo, vamos viendo que si comparamos previo a la COVID, pues sí, estamos muy reducidos y esto es un buen dato para todo el país porque de alguna manera nuestros pacientes se están, bueno, nuestros mexicanos se están enfermando menos. Esto es un gran reto apoyados en vacunación, en mantener las medidas de uso de cubrebocas, lavado de manos y que hemos aprendido que cuando estoy enfermo, si bien no es el 100% de los casos, sí cada vez más hay una cultura de no asistir cuando estamos enfermos. Aquí vemos lo que es precisamente el canal endémico de estas infecciones que les digo. Esto es lo que históricamente durante 5 años previos hemos tenido y ustedes podrán familiarizarse fácilmente con estos reportes, porque si nosotros metemos y comparamos durante los últimos 5 años la información de las infecciones respiratorias, vean ustedes, esto es el máximo que alcanzábamos en la semana 4, que es más o menos a finales de enero, y esto era lo menos que esperábamos en la semana 4. De aquí a aquí, justamente esto que estamos viendo es lo que esperaba. Esto es el máximo que hemos tenido en los últimos 5 años en promedio y vean cómo andamos en lo que es este año. Prácticamente, si bien anduvimos en una zona de alarma, nunca estuvimos por arriba de lo que ya hemos tenido. Y el comportamiento durante todo el año, vean ustedes cómo ha sido inferior a lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que de acuerdo al comportamiento que les he dicho, que estuviéramos con mayor número de infecciones respiratorias y no ha sido el caso. La verdad es que creo que vamos a cerrar el año muy por debajo de lo que esperaríamos como un máximo histórico. Entonces, estos son buenos datos porque de alguna manera sabemos que todo el sistema de salud ha realizado su esfuerzo, pero que mucho más es apoyado en la educación a la población en general y que hoy día que la gente tiene más la cultura de hacerse pruebas diagnósticas, se aísla más fácilmente y esta es la repercusión o el impacto general en la población que vamos a poder ver en lo que resta de este año y a principios del siguiente año. Vean ustedes aquí en las últimas 5 semanas cuál ha sido el comportamiento por estado que nosotros podemos ver acerca de las infecciones respiratorias y vean quiénes son los que tienen mayor casuística en las últimas 5 semanas de infecciones respiratorias. Zacatecas. Zacatecas es donde más casos se han registrado de infecciones respiratorias y diríamos, bueno, es que por la cantidad de pacientes que tenemos en la Ciudad de México o los pacientes que tenemos en el Estado de México, que son los de mayor población, mancha poblacional,
pues yo esperaría que tuvieran más casos. La verdad es que vean ustedes, no, no es así. No tenemos tantos casos en comparación con los demás. Los que se llevan las palmas son Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Morelos y Nayarit. Entonces, esto es el comportamiento en el país de acuerdo a lo que nosotros registramos. Y cuando digo nosotros, es el sistema de salud donde va incluido Pemex, Seguro Social, ISSSTE, los sistemas estatales de salud y pues para nosotros esto es lo importante que podemos entender el comportamiento que estamos teniendo. Ahora, la tasa de incidencia, si nos vamos por grupo de edad, vean ustedes quiénes son los afectados. Básicamente los menores de 5 años, la población infantil, la población pediátrica, y si bien todos nos podemos enfermar, afortunadamente los mayores de 65 años, pues prácticamente han aprendido más a cuidarse y por eso es que no tenemos tantos casos, ¿sí? Sin embargo, pues muchos nos descuidamos entre los 45, 50 años de edad porque sentimos que tenemos la segunda juventud y prácticamente también los jóvenes entre 20 y 25 que dicen que son prácticamente no vulnerables y que ellos son los que más toleran y pues que andan en los conciertos, que andan en todas las fiestas. Esto es lo que nosotros vemos como una repercusión. Entonces, las mayores tasas de incidencia los observamos nosotros en esta población menor de 5 años de edad. Pero cuando empezamos a recordar siempre estas imágenes, lo primero que tenemos que pensar es entonces en COVID, en SARS-CoV-2, ¿sale? ¿Y cómo ha estado ahorita COVID-19 en el país por semana epidemiológica? Vean ustedes el número de casos totales, ¿eh? Vean el número de casos. Prácticamente nunca hemos rebasado por semana por arriba de los 400 casos en todo el país registrados hasta el 17 de noviembre de este año del 2025. Pero vean cómo se ha caído. Y diríamos, oye, pero ¿y esto entonces a qué se debe? ¿A la vacunación? Veamos esto. ¿Cuántos recibimos la vacuna durante la época de la pandemia? Y si yo les pregunto en este momento, tan solo de los que estamos ahorita aquí escuchando esta charla, ¿cuántos nos hemos aplicado vacuna de COVID este año? La verdad es que somos muy pocos casos. Afortunadamente, el número de casos ha sido también muy poca la circulación del virus. No significa que no exista ya. Claro que existe y que tenemos que entender que ahora tenemos mayor cantidad de datos porque hacemos más pruebas y podemos identificar y reportar nuestros casos de COVID-19. Vean ustedes los casos confirmados por año. Vean en rojo lo que es el 2025. Es lo que yo les decía. Vean el comportamiento del virus, cómo ha sido muy poca la circulación, afortunadamente, y por fortuna, cada vez con menor virulencia la infección por SARS-CoV-2. Esto para nosotros es de gran importancia porque vemos entonces el total de casos y defunciones, vean ustedes, de las defunciones registradas comparadas con las que vamos teniendo en el país con casi 130 millones de habitantes, el tener 262 defunciones por COVID-19. Esto entonces para nosotros es una gran oportunidad de poder entender que afortunadamente el virus se está alejando, pero está latente y no podemos decir que no existe ya. Cuando hablamos ahora de las variantes, generalmente lo primero que nos interesa a nosotros es, oye, ¿y cuál es la variante? Que ahí siempre recordarán que cuando fue la pandemia empezábamos a hablar, oye, cuando empezó en el 2019, a finales, hoy, ¿cuál fue nuestro principal, ¿cómo se llama? Nuestro principal virus que tuvimos circulando. Vean ustedes, aquí los voy a llevar a un viaje por lo que son todas las variantes que han existido a lo largo de la historia. Y voy a correr desde 2020. Vean cómo se va pintando prácticamente el mapa de las diferentes variantes cuando empezamos con una cepa salvaje y que después empezamos con las variantes de todo el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, y de ahí hasta que llegamos a
Omicron, y cuando llegó Omicron se vino el boom completo, un contagiadero de forma masiva, pero esos linajes, el linaje Pango, que nosotros es el que empezamos a ver, vean ustedes, váyanos siguiendo en el 2022, vean cómo aparecían las diferentes variantes que eran precisamente del linaje B y cómo va siendo el comportamiento en todo el mundo y esos linajes nos fueron llevando hasta que fuimos haciendo un cambio. La vacuna que salió de forma inicial tenía la cepa ancestral, es decir, la de Wuhan, pero después este virus fue cambiando y nos fue llevando a tener las diferentes variantes como las X, recordarán ustedes, son subvariantes de Omicron ya, todas estas, y fuimos empezando a tener vacunas diferentes y empezaron a hablarnos de una actualización de la vacuna para tener una mayor protección, porque si bien no todas me iban a cubrir las anteriores contra Omicron, pues la verdad es que las que se vio en el mundo real que nos servían fueron las vacunas de RNA mensajero y por eso lo actual, la vacuna que quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes ya recibió, fue la vacuna contra LP8.1, ¿sí? Esto es entonces para nosotros la que pudimos entender que podíamos llegar a encontrarnos. Y por eso la LP8.1X es la que hoy nos están aplicando y que de RNA mensajero tenemos solo de marca Moderna, que es la que nos están poniendo en sector salud, pero aquí ustedes la ven, que es la que predomina recientemente y esta es la que está incluida y que viene también la vacuna de Pfizer liberándose el día de mañana para el país. Ahora, cuando hablamos de virus sincicial respiratorio, en virus sincicial respiratorio hay que recordar que tiene una alta carga de enfermedad muy importante y este es mi hospital, mire, esta es una sala en uno de los pabellones donde tenemos 8 cunitas de los bebés, donde tenemos con ventilación mecánica en el piso porque no son suficientes las camas de terapia en esta temporada, pero muchos de nuestros niños lo que van teniendo prácticamente es justamente que requieren de oxígeno. Ustedes los ven muy tranquilos, los ven con su tos, pueden tener fiebre, pero dicen, no luce tan mal. Bueno, quizás no, pero no alcanzan una saturación adecuada si no tienen el oxígeno. Y si no tienen el oxígeno, empiezan con dificultad respiratoria. Más de 33 millones de episodios de infecciones respiratorias asociadas a virus sincitial respiratorio, con más de 3.6 millones de hospitalizaciones en el mundo y 26,000 muertes intrahospitalarias. Si hablamos tan solo los menores de 6 meses, como 6.6 millones de infecciones respiratorias asociadas a sincitial respiratorio en este grupo de edad, con 1.4 millones de hospitalizaciones, ¿sí? Y 13,300 muertes. Esto para nosotros es de gran importancia y debemos entender entonces la magnitud del problema. Si bien es cierto, aprendimos a conocer el genoma completo de virus sincitial respiratorio y que de virus sincitial respiratorio para nosotros la gran proteína de importancia o proteína que tiene este virus es la proteína de fusión, porque sobre de estas empezó a trabajar biológicos que pudieran inhibir precisamente que el virus se fusionara en el epitelio respiratorio. Y entonces, pues entendemos que virus sincicial respiratorio, cuando nosotros recordamos de COVID-19, pues vimos que nos afectaba mucho y que teníamos esos factores virales, proteína F de fusión y la G, que son las más importantes que tiene, pero que entran por el tracto respiratorio y que van a afectar a la vía respiratoria inferior con afectación precisamente de los alvéolos y que esto va a evitar que tengamos una adecuada hematosis y que nos va a llevar a que tengamos mayor problema de oxigenación. Cuando vemos la tasa de incidencia de virus sincicial respiratorio en Latinoamérica, vean ustedes las tasas de incidencia de hospitalización, ¿sí? Y solamente si nos vamos por países en Latinoamérica, en México, vean ustedes cómo la incidencia es de 48 en promedio por cada 1,000 niños por año que llegamos a tener enfermos, con un total de
más de 500,000 de episodios de infecciones por virus sincitial respiratorio, y recordando que en todo el mundo ahora nos clasifican como de bajos ingresos, mediano o bajo ingreso, mediano alto, alto y global, para que podamos estimar en los diferentes grupos de edad la tasa de incidencia de estas enfermedades, y donde entendemos que los menores de 6 meses son los más afectados, tanto en incidencia como en hospitalización. Y esto para nosotros es lo que más debe de resaltar y debemos de entender del por qué hacer un diagnóstico de virus sincitial respiratorio. Les decía nuevamente, en nuestro hospital, vean ustedes la positividad comparada con influenza o con la COVID-19 en lo que fue el último trimestre de 2023, y que en este 2024 estamos actualizando nuestros datos, pero vean cómo en octubre, noviembre, diciembre y enero, sin sitial respiratorio, vean cómo era el predominante por completo. Vean ustedes esas barras en lo que es en anaranjado o marrón, que pueden ustedes tenerlo ahí en su pantalla, son los que más nos afectan. Si bien existen dos tipos de virus sincitial respiratorio, el tipo A y el tipo B, pues el tipo A es el más prevalente y el más agresivo que llegamos a tener. Y también cuando vamos viendo las variantes que va teniendo, pues prácticamente aquí también lo pudiéramos correr y vamos a ir entendiendo los diferentes linajes que tiene virus sincitial respiratorio. Ahora bien, esta carga de enfermedad que se tiene de virus sincitial respiratorio, a veces decíamos, es que solo de los niños. No es cierto. En los adultos mayores de 65 es muy prevalente, muy frecuente que encontremos una gran carga de enfermedad por este virus, y por eso hemos aprendido que muchos de los abuelitos fallecen por virus sincitial respiratorio y reciben muchísimos antibióticos cuando es una infección viral, y desafortunadamente cuando adquieren una infección intrahospitalaria en el manejo, ya sea por una neumonía grave que requieren intubación en una terapia intensiva, pues los va a llevar a que tengan una resistencia antimicrobiana y que mueran por una infección que no tenían cuando ingresaron al hospital. Esa es la importancia de poder detectar a virus sincitial respiratorio. Cuando hablamos de influenza, por supuesto, siempre recordamos ese escenario del 2009, cuando tuvimos esta pandemia también de influenza, y que México dio la cara al mundo como un cubrebocas. ¿Cuál ha sido el comportamiento en esta última temporada de 2024-2025? Vean ustedes la carga de enfermedad de octubre 24 comparándola a lo que es lo más reciente, ¿sí? Hasta el 4 de agosto del 2025, que es lo que tenemos más reportado por el Grupo de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que virus influenza, el tipo A, que es estos verdes que vemos aquí, es el que más predomina sobre los tipos B. Y entonces vean ustedes el porcentaje de positividad que vamos teniendo cuando se hacen pruebas a los diferentes pacientes. Entonces, ¿cuándo es cuando más la vamos a tener? Pues prácticamente en el mes de enero y febrero es cuando más casos de influenza vamos a tener. En el mundo, ¿cómo ha sido la detección de noviembre de 2024 a noviembre del 2025? Vean ustedes, baja en esta temporada y empieza a subir. Por eso es que hablamos de temporada de influenza o temporada invernal o temporada de circulación de los virus respiratorios. ¿Cómo estamos en México? En México este es el comportamiento que estamos teniendo, vean ustedes. Ese comportamiento donde empezamos a tener detección de virus del tipo A, que es el más frecuente, y por eso es que tenemos que hacer detección nosotros de nuestros pacientes. Cuando comparamos las diferentes temporadas de 2022, 23, 23, 24 que vemos aquí en estas líneas que están cruzando, vean cómo 2025, 2026 empieza también a tener una gran prevalencia de enfermedad y positividad. Ahora bien, si nosotros nos vamos precisamente en estos años, vean aquí cómo también la proporción de la enfermedad tipo influenza por pacientes es muy alta justamente en las semanas epidemiológicas que estamos viviendo en estos momentos. La incidencia que nosotros podemos ver de los casos de influenza también, pues son
para nosotros de gran trascendencia y de una importancia que debemos entender entonces que al tener la circulación estamos obligados a hacer una detección. ¿Qué porcentaje de pacientes tenemos que dieron positivos el 1 de junio del 2025? Vean ustedes, nosotros andamos muy bajitos, menos del 5% con cetamizaba acá, pero es porque estamos en el hemisferio norte y recordemos que para nosotros cuando es la temporada de invierno, si nos remontamos a junio, pues es temporada de calor para nosotros, temporada de calor, pero temporada de frío en el hemisferio sur. Y por eso en Sudamérica tienen una mayor positividad en esta fecha que estamos consultando. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura del virus de influenza? La estructura del virus ya todos la conocen perfectamente. Hay dos proteínas que nos interesan mucho. Primero saber el serogrupo que hay, el serogrupo A, el B y el C, y que de estos lo que nos importa mucho son dos proteínas, que es la hemaglutinina, que es la H, y la neuroaminidasa, que es la N. ¿Sí? Que este virus tiene una capacidad de mutación constante. ¿Por qué? Pues porque los virus se están replicando constantemente de una forma muy rápida y tengo los drift, que son los cambios graduales o puntuales, y los shift, que son los cambios sustanciales que nos pueden provocar pandemias. Ahora bien, recordemos las pandemias que hemos tenido. Yo les decía la última que fue del 2009, que es la que más recordamos, pero históricamente nos han hablado de la influenza española, ¿sí? La influenza de Hong Kong. Y vean ustedes el número de muertes que hubo aquí, precisamente en 1918, con la influenza española, mató más que una guerra, ¿sí? ¿Qué ha habido con los costos indirectos de gastos de la enfermedad por tipo influenza? Vean ustedes, cuando hacen la estimación nuestros amigos de América del Norte, pues vemos cómo los costos indirectos de más de 8 billones de dólares, pues esto es una gran repercusión. Por eso es que se invierte tanto en vacunación, porque lo que queremos es evitar enfermedades. ¿Qué es lo que hace el virus en el epitelio respiratorio, ese cilíndrico ciliado estratificado que hemos hablado? Una mucosa normal. Vean cuando el virus después de 72 horas de llegar, cómo deshace precisamente ese cepillo que tenemos y cómo a 7 días tiene aplanado constante, y esto entonces nos afecta y nos provoca que pueda haber sobreinfección inclusive bacteriana, ¿sí? Los síntomas de un cuadro de influenza que son muy variados, pero que nosotros recordemos que el curso clínico es aproximadamente de una semana, ¿sí? Que puede no tener nada, que puede tener sintomatología, toda esa sintomatología que todos ustedes conocen perfectamente y que no es un tema que debamos nosotros en este momento hacerlo directamente, pero ¿qué es importante? Recordar que todas las infecciones respiratorias como influenza, COVID o un resfriado común, pues existen algunos datos que nos pueden hacer pensar en alguna patología más diferente, pero debo decirles que esto no es tan tácito ni tampoco algo que podamos decir todos. Generalmente cuando tenemos fiebre, tos, cefalea, fatiga, inclusive diarrea, pues básicamente vamos a ir pensando en una enfermedad tipo influenza, que epidemiológicamente así es como se conoce hoy día a todas esas enfermedades respiratorias. ¿Cómo hago yo la detección de influenza? La detección de influenza la voy a hacer básicamente, pues ¿en quién hago una prueba? Pues la voy a hacer cuando el virus esté circulando, es decir, en esta temporada. Por eso es que tenemos que estar preparados en nuestros consultorios con nuestras pruebas para hacer la detección. Pero si yo no tengo circulación de virus de influenza, ¿a quién sí la debo de hacer? Pues aquellos que tienen alto riesgo o que tienen una comorbilidad de una forma importante que podamos pensar que pueden tener un cuadro de influenza. A los pacientes hospitalizados, ¿a quiénes sí se los debo de hacer? Pues aquellos que tienen una enfermedad respiratoria. Es decir, cuando yo hospitalizo un paciente, tengo que hacer forzosamente una prueba. Pero si no está hospitalizado y es un paciente que puede contagiar, vamos a pensar a ese paciente que nos llega al consultorio y que tiene 6 años de edad y acude con 3 hermanos y va la abuelita sin cubrebocas, ya una abuelita de 70, 80 años, acompañando a los enfermos, pues prácticamente tenemos que hacerle mínimo a uno de todos los que estén enfermos, porque sabemos que van a caer muchos más miembros de la familia, ¿sí?
Pruebas rápidas, ¿a quiénes le vamos a hacer? Vean las pruebas rápidas, la gran ventaja que tenemos es que tenemos una respuesta de un resultado entre 10 y 15 minutos, lo cual es para nosotros muy importante y tiene una precisión que si bien nos pueden decir que es de baja moderada, tenemos que entender que esa precisión que nosotros estamos hablando es el rendimiento de la prueba. ¿En qué momento se lo va a hacer? Si me llega un paciente que no tiene sintomatología y le quiero hacer la prueba nada más para ver, pues obviamente el rendimiento es menor. Pero si tengo un paciente febril, sintomático, con rinorrea, con artralgias, mialgias, cefalea, fiebre de alto grado, se los juro que pueden detectar hasta más del 80% de esos casos, ¿sí? Ensayos moleculares son rápidos también, pero son de alto costo, ¿sí? Las pruebas de inmunofluorescencia, pues no las tienen disponibles en muchos centros hospitalarios, son contaditos en el país, y cultivos de virus, pues prácticamente no hacemos en el país. ¿Qué puedo hacer para diferenciar una infección respiratoria aguda? Pues lo que yo puedo hacer es realizar una prueba precisamente donde una prueba de prueba rápida que yo voy a poder hacer con detección de un antígeno, pues esto para mí va a ser bien importante porque precisamente cuando yo tengo una membrana en la cual yo puedo tener membrana de flujo lateral y que puedo poner una muestra que es respiratoria y veo que la pongo a correr en esa membrana de flujo lateral, pues voy a tener precisamente una detección con un anticuerpo para tratar de detectar a ese antígeno que me lo pueda detectar y que me lo dé bajo inmunocromatografía, donde yo puedo tener un resultado de la prueba como positiva y que son precisamente las pruebas rápidas que tenemos a disposición en el consultorio y que creo que cada uno de nosotros las podemos realizar haciéndola con la debida precaución, equipo de protección, nunca olvidemos nuestro cubrebocas, nuestros guantes, nuestra bata para poder realizarla y hacerlo en un sitio donde en nuestro consultorio la podamos hacer con mucha calma, nunca hacerlas presuradas. Y una de las cosas es bien importante, tomar una buena muestra es lo que me va a hacer que yo tenga un mayor rendimiento. No se vale solamente asomar el hisopo a la nariz y agarrar el primer moco que tenemos, sino introducirlo entendiendo hasta la nasofaringe y tratar de hacer ese cepillado para poder tener mayor capacidad de detección. Muchas de nuestras pruebas podrán dar negativo y entonces tener un falso negativo, ¿sale? Si yo no tomo una buena muestra, si no tengo un buen hisopado. Para esto, entonces, si yo hago un buen hisopado, la probabilidad de que mi prueba me dé positiva es muchísimo, muy alto y es muy confiable. Se los juro que si se los da positivo es porque es positivo. No va a ser allí un falso positivo. Eso es muy raro que podamos tener. Entonces, en el consultorio, ¿qué puedo hacer? Pues tenemos nosotros a disponibilidad en el país una prueba en combo para detectar influenza tipo A, tipo B, detectar COVID-19, virus sincitial respiratorio, y estas no se hacen solamente en el laboratorio, estas las puedo hacer yo, pero como les digo, tengo que hacer un buen hisopado nasofaringio que lo hemos aprendido a hacer y que son funcionales y que para nosotros son cómodas y podemos realizarlas en nuestro consultorio y los invito a que las hagamos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tuvimos una excelente ponencia y lo más importante, con datos actualizados. Y bueno, gracias, doctor, por compartirnos. Yo quiero darles la bienvenida a nuestra gran comunidad de médicos. Si es la primera vez que se conectan, quiero decirles que vamos a estar aquí. Vamos a realizar diferentes eventos. También brindamos capacitaciones para el uso de las pruebas rápidas en el consultorio. Y el siguiente evento que vamos a tener es un cierre y vamos a tener un panel médico sobre toda esta experiencia que hemos ya recolectado, ¿no? En todos estos 3 años y sobre todo el impacto que ha tenido con los pacientes.
Entonces, este escenario y este panel médico va a estar el día 16, martes de diciembre, y vamos a cerrar el 2025 de la mejor manera. Así que también quiero felicitar a cada uno de los químicos. Tenemos una gran comunidad de químicos a nivel nacional y queremos decirles que forman parte importante de todo el desarrollo y el conocimiento sobre el uso de las pruebas rápidas en los laboratorios, y también de manera personal cada uno de ustedes que puede llevar a cabo también esta opción de poder ofrecer este servicio a domicilio o bien este apoyo y acompañamiento a través de nuestra comunidad médica. Así que muchísimas gracias por su confianza, y bueno, vamos a estar aquí para poder brindarles las mejores herramientas, la mejor tecnología y sobre todo la mejor atención. Muchísimas gracias.